En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de análisis dimensional y vamos a aprovechar para poder utilizar el principio de homogeneidad. Para poder utilizar el principio de homogeneidad, o también llamado el principio de Fourier, para análisis dimensional. La expresión que nos menciona lo siguiente dice que en la fórmula física x igual a k sub 1 más k sub 1 por t más un medio de k sub 3 por t al cuadrado, donde x viene a ser la distancia, t viene a ser el tiempo, nos dicen determinar las unidades de k sub 1 por k sub 2 entre k sub 3. Para ello entonces tenemos que hallar a las expresiones, en este caso k sub 1, k sub 2 y k sub 3, y luego finalmente reemplazar en esa expresión que están solicitando. Para eso tenemos que hacer entonces lo siguiente. Vemos que tenemos que aplicar acá el principio de homogeneidad y observe que tenemos que reescribir nuevamente la ecuación. Empezamos entonces, escribimos que según el enunciado que nos dicen de que x es igual a k sub 1 más k sub 2 por t y más un medio de k sub 3 por t al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es dimensionar a cada uno de estos términos y lo hacemos a través de un corchete. X vendría a ser igual a la dimensión de k sub 1 más la dimensión de k sub 2 por t y más un medio, no olvide que hay que dimensionarlo, de k sub 3 por t elevado al cuadrado. Observe ahora lo siguiente. Si usamos la ecuación dimensional si sabemos que esta expresión es dimensionalmente correcta, entonces debe cumplirse el principio de homogeneidad. Significa que todas las expresiones deben ser homogéneas y deben de tener las mismas dimensiones. Para eso entonces yo puedo aplicar la siguiente expresión. Para ello entonces yo puedo utilizar la siguiente expresión. Es decir, escribimos primero a x igual a la dimensión de k, pero en este caso k sub 1. No olvide que este mismo x, como es homogénea, yo lo puedo escribir de esta forma. A k sub 2 por t. Finalmente con el último término, que es el mismo x, y esto a su vez va a ser igual a k sub 3 a un medio de k sub 3 por t elevado al cuadrado. Muy bien, entonces a partir de acá le vamos a ir poniendo ya las dimensiones respectivas. Entonces de acá ordeno, ordenando sería de esta forma. La dimensión de k, o es lo que voy a poner primero, en este caso k sub 1, va a ser igual. Observe acá que esta expresión de acá es la distancia. Observe que esta expresión de acá es la distancia. Y las dimensiones de la distancia corresponden a unidades, en este caso al metro, y su dimensión viene a ser la L mayúscula. En este caso su dimensión viene a ser la L mayúscula. Entonces k sub 1 vendría a ser L. Hacemos lo mismo con el segundo. Observe nuevamente. Ordenamos, pero esta vez vamos a trabajar de esta forma.
k sub 2 que va a multiplicar a t, y esto a su vez va a ser igual a la dimensión de x. Entonces de acá podemos deducir de que k sub 2 multiplicado por la dimensión del tiempo, en este caso t mayúscula, va a ser igual a L, ya que como ustedes observaron, este x de acá es unidad de distancia, ya que este x es distancia, entonces su dimensión viene a ser L. T pasa a dividir y obtendríamos la siguiente expresión. Y obtendríamos aquí la siguiente expresión entonces. K sub 2 se mantiene tal y como está, y esto vendría a ser igual a L sobre T. Finalmente observamos con el último término. Igual ordenamos un medio de k sub 3 por t elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a la dimensión de x. Entonces, ordenando también en este caso, fíjese, dimensionamos a un medio. No olvide que todos estos términos tienen que ser escritos a través de un corchete. K sub 3 y t elevado al cuadrado. Y esto a su vez va a ser igual a L. Observe bien, en este caso vamos a desarrollar todavía en forma separada. Entonces decimos las dimensiones de k sub 3 sería igual. Este L de acá se mantiene acá entre el de t mayúscula, como está elevado al cuadrado será t al cuadrado. Pero esta expresión de acá es un número. Las dimensiones de un número vienen a ser igual a 1. Entonces acá sería 1 por t elevado al cuadrado. Muy bien, con esos datos ya obtenidos, ahora lo que vamos a desarrollar es lo que nos han pedido, pero previamente vamos a ordenar a este término de acá, a este término de acá y a este término de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Ordenando entonces tenemos los siguientes datos. Acá sería k sub 1. Lo que nos ha salido es igual a L. El k sub 2 o las dimensiones de k sub 2. Observe bien. Igual a L sobre T. Pero este L se mantiene y el T sube con signo cambiado. Entonces sería L por T a la menos 1. Sería L por T a la menos 1. Finalmente tendríamos a k sub 3. Hacemos la misma operación que la anterior y en este caso nos saldrá L por T a la menos 2. Finalmente decimos lo siguiente. Nos están pidiendo la expresión k sub 1 por k sub 2 entre k sub 3. K sub 1 multiplicado por k sub 2 entre k sub 3. Y esto es igual. Reemplazamos entonces. Quedaría k sub 1 es L multiplicado por k sub 2 por L por T a la menos 1. Y esto va a dividir. A k sub 3. L por T a la menos 2. Finalmente el resultado sería, observe bien,
un L de acá se va a simplificar con un L de acá. Entonces hacemos eso, un L de acá. Un t a la menos 1 se simplificaría con un t a la menos 1 acá, ¿no? Ya que tienen los mismos exponentes, el mismo signo. Entonces se va, quedaría un t a la menos 1, no olviden. Cuando sube t a la menos 1 cambia el exponente, entonces la expresión quedaría L por t nada más, como nos están pidiendo en la expresión. Pero fíjese que el enunciado dice qué unidades debe tener esta expresión. Al final vemos de que L corresponde a la unidad de longitud, en este caso su dimensión viene a ser L, entonces está dado en el sistema internacional en metros. Entonces decimos así, metros multiplicado por t, pero t viene a ser el tiempo y en el sistema internacional viene a ser el segundo. Eso quiere decir que la respuesta sería metros por segundo.